Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Empezamos con la primera conferencia de SLM de este año, en la que intentaremos pues, dilucidar o intentar hacer una previsión más fácil en economía de lo que puede pasar este año. No sé si acertaremos más o menos, pero lo que sí tengo claro es que los temas que tocaremos aquí, las economías importantes, algún aspecto geopolítico, sí que serán temas que durante el año serán importantes, son lo que llamamos los drivers del mercado, y luego pues aceptaremos más o menos, pero sí que creo que poner el focus y ayudaros, que probablemente muchos de vosotros pues ya lo seguís, pero bueno, desde mi punto de vista os diré nuestra opinión de estos temas o estos drivers, pues bueno, espero que sea de utilidad. La conferencia intentaré no enrollarme mucho, que dure una horita más o menos, y luego pues estaré encantado de contestar a las preguntas que puedan surgir, si las se contestan. Primero haré yo la conferencia y luego ya las preguntas al final. Empezamos, obviamente, cuando queremos ver lo que puede pasar en año. Al final, como os he dicho muchas veces a los que sois habituales de esas conferencias, los mercados financieros al final son una proyección de lo que pasa en la economía real. A veces con un desfase. Normalmente los mercados financieros se anticipan a lo que pasará en la economía real, pero en cualquier caso siempre hay que tener un ojo puesto en lo que pasa en la economía real, en los bienes y servicios que se producen, en los bienes que se producen y en los servicios que se ofrecen. Entonces aquí yo cojo como base, obviamente no la clavarán perfecto, pero creo que más o menos por ahí irán las previsiones para este año. Cojo el último informe del Fondo Monetario Internacional, del World Economic Outlook. Además, ese es muy reciente, es el 30 de enero, y por eso creo que está como muy actualizado. Es verdad que hoy también Comisión Europea ha dado sus cifras. Hemos tenido un par de datos importantes que hoy comentaré, que no están en las slides porque han sido del mismo y lo teníamos preparado de antes de un día, pero lo comentaré también. Y entonces, el primer mensaje, yo os iré lanzando los mensajes que a nuestro entender desde SLM vemos en las proyecciones para este año. Lo que es la economía global, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional nos hable que en 2023, esto es el crecimiento global de todas las economías del mundo, de las que tenemos estadísticas. En 2023 tuvimos un crecimiento del 3,1, se espera que en 2024 tengamos un crecimiento también del 3,1 para empezar a subir muy tímidamente en 2025 con un 3,2. Yo aquí tengo mis dudas, no quiero contradecir al equipo de economistas, que hay muchos y muy buenos del Fondo Monetario, pero no sé si en 2024 conseguiremos mantener el nivel de 2023. Yo creo que probablemente habrá algo más de desaceleración económica, que no hablo de crisis global, hablo de algo más de desaceleración económica, y probablemente nos quedemos en el 3 o por debajo del 3. En cualquier caso, esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. A nivel de economías desarrolladas, pues sí que ahí se ve la bajada de una décima, del 1,6 del año pasado a 1,5 para empezar a repuntar en 2025. Esto quizá sí que estoy más de acuerdo con esta idea. Es decir, creceremos en economías desarrolladas menos que el año pasado. No sé si una décima o 2 o 3, pero creceremos. Y en el mercado, en el mundo emergente, también creo que el Fondo Monetario va bastante, a mi entender, en una dirección muy alineada también con nuestra opinión, porque sí que creo que el mundo emergente, en el que en tiempos pretéritos pues había economías que subían al 12%, al 10%, al 8%, eso ha pasado a mejor vida, a lo mejor en alguna economía concreta, pero a pesar de que, por ejemplo, India sí que se mantiene unas tasas de crecimiento elevadas, la segunda economía del mundo, que es China, no ayuda, no aporta ese crecimiento y ese dinamismo, porque sabéis que China pues, no está en su mejor momento. Por eso, las economías emergentes pues tendrán este crecimiento muy plano por encima del 4. Es poco,
4. En economías emergentes, crecimiento por encima del 4 es algo justo. Esperaríamos más, al menos llegar al 5. Pero en cualquier caso, esto es lo que tenemos ahora mismo. A ver si va el puntero ahora. Luego, entrando en la otra diapositiva, lo veremos aún con más detalle, pero ya como idea, veamos algunas áreas, no las veremos todas, algunas áreas importantes. Estados Unidos, en 2023, esto lo he repetido por activa y por pasiva, quien más o menos me sigue, en Estados Unidos, en 2023, a pesar de que había muchos analistas y muchos oráculos que decían que iba a entrar en recesión, no entró en recesión y además creció a un ritmo bastante destacable del 2,5%. Los Yankees, a pesar de que sabemos que siempre hay pues los que tienen esta fobia contra los Yankees, son buenos en la economía. Es una economía flexible, es una economía con problemas, obviamente. Tiene el problema de la gran balanza, el gran déficit fiscal de la balanza comercial con China, pero consiguieron un crecimiento del 2,5% y lo que es quizá aún más importante, con un mercado laboral con un dinamismo altísimo. Están prácticamente en pleno empleo. No van a mantener el ritmo porque al final estamos en un mundo globalizado y también necesita de que las otras economías funcionen en buen ritmo y como hemos visto, pues a nivel de desarrolladas, pues sí, mejorarán, pero veremos luego en países en concreto como Alemania, como Japón, como Reino Unido, que no irán a un ritmo altísimo y por eso pues se espera este año un 2,1 y el año que viene un 1,7. Lo del 2025 un 1,7 ya veremos. Quizá los Yankees nos vuelven a sorprender y mantienen niveles cercanos al 2. Pero el 2,1 de este año sí que tiene mucho sentido. La zona euro, independientemente de las particularidades de cada país, de cada área, tenemos algún país en recesión ya en la zona euro, pues de un 0,5 que fue un crecimiento muy, muy justo en 2023. De hecho, quien tenga fondos de inversión que estén expuestos a zona euro y a Unión Europea en general no tuvieron el mejor año en el 2023. 4 décimas para llegar al 2024 y el 2025 sí que parece que coge más fuerza. Hay otras áreas, pero sobre todo esa. Y ahora vayamos, aquí sí que estaré un poquito más porque creo que es una foto que es muy útil para entender lo que pasa ya a nivel de países concretos. El general os lo he dicho, desarrolladas, emergentes y el output total o el PIB total. Vamos a ver por países. Estados Unidos lo acabamos de ver. Zona euro, con las 4 grandes economías que tiene, que es Alemania, por orden, Alemania, Francia, Italia y España. Alemania sabemos que en 2023 acabó en recesión. Nosotros, los economistas, decimos que hay recesión o recesión técnica cuando hay 2 trimestres consecutivos de bajada en el ritmo de crecimiento. Esto sucedió en Alemania y acabó en menos 0,3. Este año probablemente tenga también algún trimestre negativo, pero ya se espera que empiece a recuperar y tenga un crecimiento muy modesto, pero al ser la economía más importante de la zona euro y por su volumen, pues un 0,5 en positivo ayuda. Igual que este 0,3, pues ahora lastra más que si fuera, por ejemplo, la economía holandesa. Para allá en 2025, en la tónica de la zona euro, coger más fuerza y empezar a acercarse al 2. Francia es una economía que lleva muchos años junto a la italiana. No lo sé, quizá porque la escuela keynesiana está demasiado arraigada en esa economía, demasiado gasto público, demasiada rigidez en sus legislaciones laborales, industriales y en general. Y es una economía que, a pesar de que el año pasado, en 2022 lo hizo muy bien, con un 2,5, cosa extraña para Francia, un 2,5. En 2023 bajó al 0,8 y en 2024 se espera un 1%, que no está mal, para luego subir al 1,7. Hay que verlo también esto en Francia, porque Francia además, sabéis que luego haremos un apunte, tiene problema también, igual que aquí, del sector primario, y el sector primario francés, la potencia de los sindicatos del sector agrario en Francia es muy potente. Pensar que cuando se diseñó la Unión Europea y se fue consolidando la integración europea,
todas esas demandas de Francia en cuanto a la política agraria común pesaron mucho porque los sindicatos agrarios en Francia tienen mucha fuerza. Italia, un crecimiento muy interesante en 2022, luego en 0,7, 0,7, 1, más o menos manteniéndose. Y Italia, había la duda con Meloni de que fuera mal, de que empezara pues, con una guerra verbal, obviamente, con la Unión Europea y demás. Yo creo que está siendo muy pragmática y creo que está haciendo las cosas de manera menos estridente de lo que parecía en su campaña. Vamos a ver, en cualquier caso, Italia pues, tiene unos crecimientos muy altos. España, que como veis, en 2022 un 5,8, espectacular. Año pasado un 2,4, va también en la tónica hasta el 1,5. Como viene de más arriba, un 2,4 y ahora 1,5. Para allá en 2025 volverá a coger la tónica. España, sobre todo, se ha beneficiado del sector servicios. España, sabéis, una industria en que el sector servicios, ya sea turísticos o de otro tipo, sobre todo turísticos, pesan mucho. Y después de la COVID, pues la explosión de estas ganas de viajar, de movernos y demás, ha ayudado muchísimo a España. Es cierto, además, que España está para convertirse en la primera potencia del mundo en cuanto a recepción de turistas internacionales. Actualmente es Francia, pero España empieza a estar en niveles de superar incluso a Francia. Pero en cualquier caso también pues, sigue esta tónica este año, pero quedándose en 1,5. Japón, que es una economía que a mí me gusta muchísimo y que saben mis clientes pues, que me gusta potenciarla en fondos porque creo que las empresas están con unos fondos de maniobra muy importantes, con unos balances sólidos. Están los crecimientos también de economía desarrollada, vieja, que digo yo, ¿no? Ese 0,5, ese 0,6 para apretar el 1,6. Hoy, justamente, es lo que os decía que no lo tengo incluido en la presentación, se ha conocido, y además lo he imprimido, así os digo dato exacto. Japón en el tercer trimestre del año pasado tuvo decrecimiento económico y en este último trimestre ha tenido un decrecimiento interanual, comparando trimestres, del 0,4, por lo cual lleva 2 trimestres consecutivos de decrecimiento, por lo cual también tenemos que decir que Japón está en recesión técnica. Obviamente no es una recesión de altísimo calado, de muchísima profundidad, estamos hablando de un menos 0,4, pero viene a engrosar pues la situación de Alemania, que además, también otro dato de hoy, también los conocéis, sabéis que he dicho también muchas veces que tenemos, no nos acordamos que Japón es la tercera economía del mundo, pues parece ser que con los datos preliminares ha pasado a ser la cuarta economía del mundo. Alemania está superando a Japón y pasa en la tercera posición. Esto es un dato de hoy. Y bueno, pues Japón también, otra economía desarrollada que está en un crecimiento justo. Reino Unido. Reino Unido, aunque no está en la zona euro ni en la Unión Europea, también tenemos, según los datos del 30 de enero, pues unos crecimientos para este año del 0,6, para acabar todo el año 0,6, pero también hemos tenido datos que llevan 2 trimestres, el tercero y el cuarto del año pasado, en crecimiento negativo, un menos 0,1 en el tercero y un menos 0,3 en el cuarto. También está en recesión técnica. Fijaros que tenemos Reino Unido, Alemania y Japón en recesión técnica. Veremos esta mancha de aceite no se vaya expandiendo a otras economías desarrolladas, pero en cualquier caso, esta es la situación hoy, y con eso no quiero ser pesimista ni decir atención, pues la renta variable y demás, pero sí que tengamos claro que es un año de tener cautela, de que la renta variable, seguro que hay sectores y acciones y fondos en algunas áreas del mundo que pueden ir muy bien, pero la renta variable al final proyecta muy directamente los crecimientos a nivel macro, cual cautela la renta variable. Y además, si al mismo tiempo pues, tenemos una política monetaria con unos tipos de interés elevados en la renta fija, sigamos relativamente cómodos en la renta fija. Y bueno, hay más países, voy a ir directamente a los emergentes más importantes. Fijaros con China, que
El año pasado creció un 5,2. Este año ya bajará, ya no estará en 5, en 4,6 para seguir moderando en un 4,1. Este es uno de los problemas que tenemos, que es China. Los problemas, luego lo veremos, los riesgos y las posibilidades de que mejore este escenario. India, que le está, como se dice popularmente, pisando la manguera a China, pues un 6,7 el año pasado, más que China. Se espera un 6,5 este año, más que China, y mantener el 6,5 el año que viene, 2025. India es una de las zonas que nosotros apostamos mucho por ello, entendiendo que es una economía emergente, hay giros de timón y es más volátil que una economía desarrollada. Pero en cualquier caso, entendemos que en cualquier cartera de fondos de inversión y de renta variable deberíamos tener algo en India. Luego tenemos Rusia, Brasil, México, pero sobre todo estas que os he dicho, por un tema de tiempo, es lo que os quería trasladar. Vamos a ver otros dos aspectos más, que sería el tema del comercio internacional, que lo tenemos aquí, World Trade Volume. Sabéis que desde la COVID se ha estado hablando de una cierta desglobalización. Los problemas geopolíticos vienen a reducir el comercio internacional. Los problemas también en algunas zonas calientes del globo, como el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar de la China, o sea, la parte también de Taiwán y China, son zonas que a nivel geopolítico pues hay unos ciertos riesgos y eso ayuda aún menos a lo que sería el comercio internacional. Fijaros que después de años de tener crecimientos importantes, en 2023 solo subió un 0,4 el comercio internacional, que es muy poco. Este año debería recuperarse hasta el 3,3 para incrementar hasta el 3,6. Esto siempre pidiendo permiso a los problemas geopolíticos que podemos encontrarnos en el camino. A nivel de commodities y sobre todo del precio de la energía, el año pasado hubo una bajada importante del 16, después de una subida aún más importante en el 2022, en que subió prácticamente el 40% el precio del petróleo, por datos que ya sabemos, como la guerra de Ucrania. Este año se espera que no afecte mucho, ni en positivo ni en negativo. Algo más de bajada, un menos 2,3 y un menos 4,8 en 2025. Aquí también es una de las zonas donde yo tengo dudas respecto a lo que opina el Fondo Monetario Internacional, porque creo que si, por ejemplo, Dios no lo quiera, se expande el problema de Israel con Palestina a otros players importantes de la zona como Irán, todos sabemos, eso generaría una inestabilidad en lo que es el precio de la energía y en vez de tener una bajada de 2,3, podríamos tener una subida importante. Esperemos que eso no suceda. Y finalmente, con esto acabo la parte de la tabla del Fondo Monetario, un tema importantísimo, la inflación, los precios. Los tenemos aquí a nivel global y a nivel de economías desarrolladas. Me voy a centrar en las economías desarrolladas, que sería esto de Advanced Economies. Después de unos niveles importantísimos en 2022, que de media en el mundo desarrollado fue superior al 7, que es muchísimo, a unas economías incluso 10 como la nuestra, se moderaron muchísimo con esa política tan, puedo decir incluso tan salvaje a nivel monetario de subidas de tipos. Se consiguió que bajara hasta el 4,6 y las perspectivas para este año son del 2,6. Para ya el año que viene llegar al 2%, que el 2% es el objetivo del Banco Central Europeo, de la FED, de varios bancos centrales. Yo, si me hubieras preguntado hace 2 meses, os hubiera dicho que sí, que creo que íbamos en esa dirección o incluso mejor del 2,6. Ahora hemos visto en últimos datos, por ejemplo, hoy también había un dato, en que algunas partes de la cesta de la compra, por ejemplo en España, del IPC, están de manera muy tozuda, sin seguir esa tendencia de bajada de precios. Estamos hablando de la alimentación. Veía hoy que, de ello, pero veía el dato, ha subido un 63% el precio del aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Y otros alimentos también, ¿no? Entonces, eso, junto a que en algún momento este año, que yo en este momento lo proyecto para el segundo trimestre, abril, mayo o junio, en donde yo creo que podemos ver la primera bajada de tipos, que la esperamos todos, como agua de mayo para los mercados, esas bajadas de tipos. Pero claro, eso también tiene
el problema de que si bajamos tipos antes de tiempo, pues esa inflación, sobre todo en algunos sectores, como el sector de la alimentación, pues no consigamos girarlos a la baja, ¿no? Eso no sé si es un poco liado lo que estoy diciendo, pero espero que se entienda. Es decir, por un lado tenemos un dato positivo, es que la inflación la hemos ido doblegando gracias a las subidas de tipos. Por otro lado tenemos un dato negativo en que la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía y los productos agrícolas no elaborados, no acaba de bajar. Y por otro lado tenemos que dentro de la cesta de la compra, el sector, hay varios, pero concretamente el sector alimentario no acaba de dar la. Si a eso le sumamos que bajamos tipos antes de tiempo, podemos tener un problema. Y entonces eso sí que en algún momento puede hacer que los bancos centrales, fijaros, ya habéis ido siguiendo las últimas reuniones de los bancos centrales, ellos nunca se quieren mojar, ya es parte, está en el ADN de un banquero central, hablar mucho y comunicar poco, porque no quieren dar pistas, pero últimamente están especialmente cautos en decir cuándo van a empezar las bajadas de tipos. Y con estos datos de que os decía de la inflación, por ejemplo, en el sector alimentario, veremos cuándo llegan. ¿Llegarán este año? Estoy convencido, este año veremos bajadas de tipo. El tema es más ver si será antes del verano, segundo trimestre, como yo digo, o ya en el verano o después del verano. Eso lo veremos. Entonces aquí, perdonad que está en inglés, pero bueno, es solo para que yo me coja para tener la pauta y os lo voy a explicar. Tenemos en este escenario de las perspectivas para el 2024 una serie de riesgos que hay que ponderar, porque en caso de producirse puede empeorarse la perspectiva o mejorar la perspectiva en caso de que sean mejores. Por lo cual voy a dar primero algunas noticias que son los upside risks, es decir, de que haya el riesgo es de que mejore al escenario del el Fondo Monetario Internacional. Haría mejorar todo mucho en cuanto a crecimiento, en cuanto a actividad económica, en cuanto pues la política monetaria. Sería una desinflación más rápida de lo que tenemos proyectado ahora mismo. Eso podría ser sobre todo porque los precios de la energía se vaya estabilizando este riesgo geopolítico en Medio Oriente y bajaran más rápido de lo que nos esperamos. Que a nivel del mercado laboral, también los datos del mercado laboral, pensar que un mercado laboral con pleno empleo y con mucha demanda de trabajadores es inflacionista. Pues que ese mercado laboral no fuera tan dinámico y quizá pues no presionara a que no bajara la inflación. Sería otro aspecto. Si eso sucediera, los bancos centrales, ahí sí que claramente teniendo estos datos, podrían empezar antes de tiempo, a lo mejor pues en marzo, me lo estoy inventando, a empezar a bajar tipos. Por lo cual este sería un escenario que ojalá fuera este. Luego sabemos que aparte de la política monetaria tenemos la política fiscal, que eso depende de los gobiernos si quieren apoyar más o menos a su economía con medidas fiscales de todo tipo, bajadas de impuestos, planes como el Plan Renove en su momento, este tipo de cosas. Entonces, lo que sí que tenemos claro, porque además estamos por encima de los objetivos del Plan de Estabilización y Desarrollo de la zona euro, estamos por encima de los ratios de déficit, de deuda pública sobre PIB y otras medidas que en algún momento eso se tiene que corregir. La política fiscal expansiva tan potente que tuvimos durante la COVID, en algún momento tiene que tocar a su fin. Ya se va haciendo paulatinamente. El tema del IVA, que se modificó, era más bajo, que lo subir en algunos sectores en España. Esto se tiene que decir. Pero sería bueno para la proyección, para que mejorara, que fuera más lento de lo que esperamos en principio esa reducción de las ayudas fiscales. Si eso sucediera, pues también este outlook, estas proyecciones serían mejores. Y luego damos también por sentado de que China pues, tendrá los datos de crecimiento que hemos dicho antes, pero podría ser que si China, por ejemplo, todos los problemas que tiene en el sector
inmobiliario, se emprende una serie de reformas, se reestructura sobre todo pues por ejemplo, los bonos insolventes de algunas de real estate, como Evergrande y demás, y se hace de una manera bien hecha y con un plan y un apoyo del gobierno en el que hay más incentivo fiscal de lo que parece en un principio, eso pues ayudaría a China y obviamente siendo una economía tan abierta y tan importante en lo que es el comercio internacional con sus exportaciones, podría también ayudar al resto del mundo. Otro es que también, pues bueno, todo el mundo habla de ello, yo no podía estar aquí hoy sin hablar también de ello, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se espera, ¿no?, que realmente ya se está usando, ¿no?, pero que tenga un impacto pues, más potente a medio plazo, por ejemplo, ¿no?, porque hay muchas economías, hay mucha gente que aún pues no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ChatGPT. Pues yo, por ejemplo, no lo he usado, ¿no? Ya sé colegas de otras personas que me dicen que lo utilizan. Entonces, poco a poco, yo soy muy analógico también, pero poco a poco esto tiene que ir entrando en la economía. Entonces, si esto entra más rápido de lo que nos esperamos, pues también puede tener un efecto. El efecto principal de la inteligencia artificial en lo que es el tejido productivo, las empresas, los trabajadores, es la productividad, poder mejorar la productividad. Me decía el otro día un profesor universitario, me decía todo el trabajo que antes hacía en una semana de preparar clases, de no sé qué, ahora con ChatGPT lo hago en 2 días, ¿no? Entonces, pues eso genera más productividad. Entonces, aquí sería que fuera más rápido de lo que nos esperamos. Vamos a ver, os he dado primero la buena noticia. Vamos ahora a las malas noticias. Riesgos para que empeore el outlook en los próximos meses. Son muy parecidos a los de antes, pero sobre todo es que el riesgo geopolítico genere esos incrementos otra vez, como vimos en 2022, de subida del precio de las commodities, muy especialmente todo el tema de la energía y demás. Y aquí también se habla ya de los shocks por temas climáticos. Habréis visto, habréis seguido que cada vez más, pues cuando no hay el huracán Niño, hay el no sé qué, siempre hay más cosas, ¿no? Entonces eso también acaba teniendo un impacto en la economía y aquí también se considera. Aquí también tenemos que tener otro tema importante. Los problemas en el Mar Rojo, donde a través del Mar Rojo pasa el 11% del comercio internacional, que es mucho, el 11% pasa por el Mar Rojo, pues si hubieran más problemas de piratería o de conflicto en el Mar Rojo, pues obviamente lo que hace es estresar las líneas de suministro para el comercio internacional y hace que suban los precios. El tema de Ucrania. Ucrania parece que está un poco, ¿no?, en segunda línea, pero sigue ahí. Desgraciadamente he visto unas imágenes que han habido ataques civiles de los ucranianos a Kursk y de los rusos a Kiev, ¿no? Entonces, el conflicto sigue ahí. Y ahí, sobre todo en el conflicto de Ucrania con Rusia, la clave está en ver si el posicionamiento de Occidente va a cambiar o va a seguir en esta línea dura de ayudar. Si llega el Trump, probablemente cambie. El Trump siempre simpático, porque nos da una serie de inputs que al menos son noticia, ¿no? Y te diviertes. El otro día dijo una, no sé si la escuchasteis, que decía, y hay que decirlo, no me avergüenza decirlo, porque decir algo bueno de Trump parece que estás mal de la cabeza, ¿no? Pero el otro día decía, oye, los países de la OTAN que no paguen su multa, pues cuando los ataquen no los defenderemos. Oye, pues no le falta parte de razón. ¿Por qué la OTAN tiene que estar sobre todo financiada por Estados Unidos y hay otros países que no ponen un duro o muy poco y cuando los atacan tiene que venir el tío Sam a defenderlos? El señor dijo, pues si no están al corriente las cuotas, no los defenderemos. A mí me parece muy bien, no me parece bien. Es que luego dijo también, ahí ya se pasó de rosca, que incluso animaría a Putin a invadir, a atacar. También dijo esto el señor Trump. Pero la primera parte no está tan mal, que estamos muy bien acostumbrados en Europa en que financie todos esos organismos internacionales Estados Unidos. Y luego el conflicto también, desgraciadamente, el otro conflicto que tenemos en Gaza con los palestinos y los judíos de Israel, es también tener en cuenta que si eso como os decía antes, se extendiera a la zona, pues la zona esa de próximo Medio Oriente, Golfo Pérsico, toda esa zona, estamos hablando de que el 35%
de las exportaciones de crudo del mundo vienen de ahí, ¿no? 35%, que es muchísimo. Obviamente hay otro jugador, que es Rusia, importantísimo. Hay otros que eran importantes como Venezuela, pero por falta de inversión en sus estructuras bueno, las plataformas y demás pues están cada vez con menos y tienen grandísimas reservas Venezuela. Pero es que en Rusia también tenemos otro problema, ¿no? Por lo cual, esto sería ejemplos de que todo este escenario empeora. La persistencia de la core inflation. La core inflation es lo que les decía. Estamos hablando siempre de la inflación en general, pero hay otra inflación que es la subyacente, en la que quitamos la ecuación a los productos agrícolas no manufacturados, es decir, las olivas se quitan de la inflación subyacente, pero no el aceite, que ya se llama se ha procesado. Sí. Y también los precios de la energía. Pues bien, la inflación subyacente, que además suele ser el driver o el dato que más sigue el Banco Central para su política monetaria, está teniendo una cierta persistencia en bajar. Normalmente, no siempre así, pero muchas veces la inflación normal está, pues no sé, en 3 y la subyacente en 2. Ahora estamos en el caso, en muchos países, que es al revés. Está más baja la inflación normal que la subyacente. Y eso quiere decir que la inflación estructural de la economía es más grave de lo que parece a simple vista. ¿Por qué? Porque es lo que ya digo, es decir, lo que nosotros denominamos la inflación estructural, ¿no? Entonces, que la persistencia fuera más de lo que se espera, eso requeriría una política monetaria contractiva por más tiempo. Es lo que hemos tenido en estos dos últimos años. Es decir, que estas bajadas de tipos que yo os digo que van a estar este año, pues a lo mejor llegan en noviembre o en diciembre, ¿no? Eso sería provocado, o podría provocarlo, una subyacente pues más alta de lo que se. Que China, esto es un poco la inversa de lo antes, mucho más, que China no acabe de hacer todas las reestructuraciones que tiene que hacer en su economía, sobre todo en el sector de la propiedad, del real estate, de inmobiliario, y también incluso, porque a veces esto te lanza, desde el gobierno chino te lanza las ideas, lo han ido haciendo en los últimos años, lanzan la idea de que, oye, nosotros nos vamos a ir retirando, ¿eh? La política fiscal será menos de apoyo, no tendréis siempre al gobierno poniendo dinero. Pues esto sucediera realmente y retirara esa política fiscal expansiva, pues haría que el crecimiento en China fuera menor y, como os decía, por impacto, por ser una economía tan abierta, tendría también un impacto en otras economías. Y también el tema de la consolidación fiscal, que es lo que decíamos antes. La consolidación fiscal, es decir, el equilibrio fiscal, es una cosa que necesitan muchos países. Están muy desequilibrados ahora mismo. Claro, si todo esto va empeorando, los gobiernos tienen que seguir con políticas keynesianas de gasto público. Y ese gasto público viene a incrementar la deuda pública de los países y los déficits, ¿no? Entonces, claro, una situación más complicada a nivel de crecimiento, por lo que hemos visto en las anteriores, de la parte negativa, haría que fiscalmente fuera más difícil salir de esa política fiscal tan contractiva, y eso extiende o alarga el equilibrio tan necesario que deberían tener las cuentas. Lo que sería a nivel de perspectivas, esto es lo que os quería comentar. A nivel de datos que os decía que hay que seguirlos y que espero profundamente que no sean noticia. Pero en cualquier caso, prepárate para el peor escenario y espera que sea el mejor. Pero prepárate para todo esto. Entonces no os asustéis ahora. Aquí, esto viene de un artículo del The Economist y un estudio de Bloomberg, las fuentes, y también pues, los datos del Fondo Monetario Internacional. Y aquí yo os quiero trasladar esto para que lo tengáis en mente, de los posibles riesgos de un empeoramiento de la situación con Taiwán, que sepamos que es un punto caliente del mapa desde hace muchísimos años. Yo cuando estudiaba relaciones internacionales en Londres, en 2005-2006,
ya me estaban hablando del tema de Taiwán, que ya venía de lejos, pero era uno de los temas que te comentaban, ¿no? Y gracias a Dios, desde entonces no ha pasado nada más serio, pero ahí está siempre, ¿no? Porque al final ya sabéis, ¿no? Un poquito, o sea, un resumen. China tiene la política de una sola China, entiende que Taiwán es una provincia, una región de China, y los taiwaneses entienden que son un país independiente. La relación comercial entre ellos es altísima. Han habido elecciones no hace mucho en Taiwán y el resultado que han tenido no es el más favorable para limar asperezas, ¿no? Son situaciones más encontradas. Por lo cual, vamos a verlo y sobre todo quiero ponerlo en contexto porque creo que nos ayuda viendo lo que ha pasado en pasadas crisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería de las previsiones que hemos visto al principio, cuál sería la desviación en caso de que se produjera una guerra en Taiwán. En cuanto empeoraría el PIB global, se desviaría del actual, de ese 3,1. Y compararlo con otras crisis, para que veamos el impacto, sería brutal, de una guerra en Taiwán. La guerra de Israel-Hamás empezó hace poco, en finales del 2023, pues muy poco impacto. Quizá esto, no tengo la escala, el gráfico no me gusta porque no hay la escala, pero quizá, no sé, menos 0,5, algo así. Los ataques de las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre, ya un impacto mejor, que a lo mejor estamos llegando ya al 1, una desviación del 1, que es bastante. La guerra del Golfo en el año 91, pues ya el impacto es mayor, a lo mejor estamos entre el 2 y el 3. Un bloqueo comercial a Taiwán, no una guerra, un bloqueo comercial a Taiwán, que en caso de que hubiera un problema yo creo que se empezaría primero por el bloqueo, es decir, no dejar que libremente pues, la TSMC, la principal productora de chips, de microchips del mundo, de semiconductores del mundo, que está en Taiwán, pues pudiera exportar libremente. Sí que podía exportar, pero a lo mejor con unos aranceles mayores, en lo típico que hay cuando hay un bloqueo comercial. Estamos hablando de un impacto ya del menos 5%. De ese 3 y pico, restémosle el menos 5. Estábamos en una recesión de un menos 2 en el mundo. Luego vemos esto GFC, esto es el Great Financial Crisis, esto es la gran crisis financiera de 2008-2009. El impacto fue importantísimo, estuvimos muy cerca de colapsar el sistema financiero internacional, más de 5 puntos de PIB. La pandemia de la COVID en 2020 también importantísima. Esto es la media, además, el crecimiento global. Pensar que el año de la COVID, por ejemplo, China acabó en positivo. No tuvo recesión ese año, China lo tuvo el siguiente. Pero ese año aguantó. Entonces, más del 5% y una guerra en Taiwán, un 10% de caída. Que podemos decir, si lo pensamos fríamente, Taiwán es una pequeña isla, Pacífico, cerca de China. ¿Qué poder económico tiene? Es decir, qué importante es para las cadenas, digamos, las cadenas de valor de la economía, el impacto de todo lo que se produce en Taiwán. Y aquí, obviamente, esta conferencia, si a alguien le interesa luego, pues la pedís a Eduardo Santaolalia y os la mandará. Tenemos el escenario. Estamos hablando del primer año, de lo que pasaría. ¿El escenario cuál es? En el caso del bloqueo, que sería este de aquí, cuando nos daba ese 5%, estamos hablando de que hay un 100%, bueno, antes os decían un 100%, pues no había visto bien el modelo, un 100% en el comercio de Taiwán. Realmente no podían exportar nada. Un incremento del 50% de las tarifas en el comercio entre Estados Unidos y China, proteccionistas. Un 25% de Estados Unidos con los aliados de China y una subida de 16 puntos en el VIX. El VIX es el indicador de digamos, lo conocemos popularmente como índice del miedo. Se produce en Chicago este indicador y nos dice cuál es el nerviosismo que hay en mercados, en las bolsas en general. ¿De acuerdo? Una subida de 16 puntos que es bastante. Esto generaría una caída del 5% del PIB global, pero afectaría especialmente, obviamente, a Taiwán, un 12,2%, pero atención, y esto es el punto que para mí nos salva.
un casi 9% en el crecimiento de China. Y vayamos al siguiente caso, mucho peor, conflicto. Esto, bueno, no entraremos uno por uno, pero, por ejemplo, el VIX sube 40 puntos, prácticamente el tráfico de mercancías entre China y Estados Unidos prácticamente desaparece, con Taiwán también y demás. Esto significaría un 40% de caída del PIB. Son datos de Bloomberg Economist, no los digo. Del 40% de Taiwán, un casi 17% en China, Estados Unidos un 6,7% y el mundo. Por lo cual, yo creo que aquí, os quiero primero asustar, ahora, yo creo que aquí tenemos la clave. Es decir, para China sería dispararse al pie, hacer un bloqueo a Taiwán o entrar a una guerra. ¿Por qué? Porque el primero, todos estaríamos afectados, pero el primero China y de manera muy importante, un 16 y un 8. Y ya también para tema, bueno, para conocimiento de lo que dependemos, ¿no? Porque hablamos de la macro, de los PIB, vamos a ver empresas. Pensar que la dependencia aquí se compara 2013 con 2023. Los principales clientes de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es la primera, es la líder, es monopolista prácticamente, no es la única, tenemos otras, ASML, hay otras, pero esta es la clarísima referencia para la producción de semiconductores. La dependencia de esta compañía ha sido espectacular. Fijaros los datos de 2013 a 2023. Estos son trillones de dólares, estos son 8 trillones de dólares. Y hemos pasado de estar en 1,5 en estas compañías, luego tenemos Other, que son el resto, a fijaros, a casi 8 trillones. ¿Quién es la más afectada? Ya Apple dependía mucho en 2013, pero actualmente el principal de los principales 20, estos son los 20 primeros clientes de TSMC, pues Apple son casi 3 trillones de dólares. Luego tenemos Nvidia, que también aquí más o menos por gráfico sería más de 1 billón. Luego tenemos Broadcom, AMD, Texas Instruments, Intel, Qualcomm y otros. Es decir, es aquí, todo ese efecto que estamos viendo en la macro viene por aquí, por la interdependencia que tenemos con Taiwán, porque si pasara lo mismo, con todo el respeto del mundo, pues con Madagascar, pues tendría ese impacto. Taiwán es una pieza clave hoy en día en geopolítica y en economía. Ya que también hemos hablado, bueno, hemos visto estos días pues las quejas de los campesinos, que yo creo que pueden ir a más y podemos seguir viendo conflicto, no solo en España, probablemente en Francia, probablemente en Portugal, probablemente en Bélgica, o sea, en Bruselas, más que quejas allí, en Alemania lo veremos. Cuando hay este tipo de problemas, lo primero que yo intento siempre ver es cuál es realmente el peso en la economía de ese sector. Lo podríamos ver por PIB, pero he preferido verlo por ocupación que genera a esa economía ese sector. ¿Qué sector? El de la agricultura, el forestal y el de la pesca. Esto es un dato también que encontré muy interesante de Bloomberg, que coge los datos de Eurostat, la Agencia de Estadística Europea. Y aquí a mí me parece muy interesante este gráfico, porque fijaros que aquí arriba lo que tenemos es si la ocupación en este sector de cuánto es en el total de su economía. Cuando tenemos este verde pues más fluorescente, estamos hablando de más de un 15%, que ya es importante, que más del 15% de los empleados sean de este sector, en este caso la agrícola, pesquera y forestal. Y cuando está en este amarillo más fuerte es menos del 1%, es prácticamente residual este sector en seco. Fijaros, siempre sabéis que se habla de la Europa de las 2 velocidades, de la Core Europe, o la Europa central y la periférica. Es que aquí se explica muy bien en el conflicto que digo del sector agrícola. Economías como Rumanía, Bulgaria, Grecia, Polonia, es importante el peso de este sector en cuanto a gente ocupada. Estamos hablando más del 15%, más del 10%. Polonia un poco menos, entre el 7,5 y 10%, pero en cualquier caso todo lo que es de 7,5, según mi opinión, 7,5, 10, 15, es importante para la economía. ¿Dónde están
estas economías es lo que llamamos la periferia de Europa, aunque geográficamente Polonia esté pues, bastante en el centro, pero a nivel de lo que es la Unión Europea, y entendiendo la Unión Europea como que el core pues, es Bruselas, Frankfurt, París y demás, están en la periferia. Continuemos. Vamos al lado opuesto. ¿Quién es el país que menos depende de este sector? Luxemburgo. Luxemburgo no, ya sabemos que es una ciudad de Estado prácticamente, muy pequeñito, pero no le afecta ni al 1%, o sea, no ocupa ni al 1% de su población. Probablemente el 80% esté ocupada en mi sector, el sector financiero, pero ni el 1%. Pero luego si vemos pues Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Francia sorprende, porque teniendo el peso que tienen, realmente están entre el 1 y el 2,5, los empleados, los ocupados en este sector, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que la Core Europe, excepto Francia, que sí que es un sector que ellos tienen muy en cuenta por un tema cultural, histórico, por lo que os decía de la paz, yo tengo la sensación que desde Bruselas, y porque el Core Europe pues, no ocupa a muchos empleados de esa economía en este sector, es un sector que no se conoce en profundidad, se ve lejano, no se ve con un problema de riesgo a corto plazo para Core Europe, y eso son malas noticias para países catalanes, los españoles, para los portugueses, para los franceses, son malas noticias, porque desde Europa creo que, sobre todo, por ejemplo, se ve muy claro las directivas que emanan de Europa. Las directivas de Europa ya sabéis que luego se tienen que transponer a legislación nacional. Las directivas de Europa a veces son ridículas, ¿no? Es decir, oye, tenéis que bajar los pesticidas a no sé cuánto. Bueno, sí, ya quieren hacerlo, pero oye, esto no es un tema de un día para el otro, porque si tengo que hacerlo así, pues me incrementan los costes un 30%. Son cosas que los tecnócratas de Europa, el tecnócrata ya de por sí le cuesta llegar a esa cercanía, pero si además está en Bruselas y además pesa tan poco ese sector en esa zona, aún es más duro, ¿no? Y por eso hay el tema de toda la burocracia. Luego, también desde Europa, desde la Comisión, se negocia pues, el posible acuerdo con Mercosur, ¿eh? Y claro, todas estas normativas y directivas que son tan importantes para los campesinos de la Unión Europea, pues prácticamente no son nada para nosotros. Ya sé que esto puede pasar en otros sectores y demás, pero bueno, me ha gustado hacer este apunte porque es un tema que lo vamos a ir viendo este año, porque esto probablemente vaya más. Continuamos. Ya que hoy es un día de hablar de perspectivas económicas, hoy he querido aquí añadir, esto es la primera vez que lo hago, unos datos que hay que tener muy en cuenta de la revista The Economist, la revista a la que nosotros estamos suscritos. Yo me la voy siguiendo y más, está muy seria, sale una vez a la semana. The Economist tiene por costumbre, a principios de año, hacer unas encuestas entre sus suscriptores y ver de una serie de preguntas que tienen, algunas son más políticas, otras son más económicas, qué esperan para el año. Entonces, yo primero he puesto 2023, no nos confundamos. Esto es en enero de 2023 para ver si más o menos la acertaban o los que leemos el Economía no tenemos ni idea de nada, que también podría ser. La primera se preguntó, ¿cuánto esperamos de PIB para todo 2023 respecto al 2022? El 62% dijo entre el 1,5 y el 3%. El crecimiento lo hemos visto, segundo el Fondo Monetario Internacional. También depende. Depende del instituto, a veces puede variar un poco. No debería, pero a lo mejor la Comisión Europea te dice un 3 y el otro un 3,1. Hombre, la acertaron bastante porque no fue entre un 3 y un 4,5. Bueno, un 3,1 sí, pero bueno, estamos más o menos 62%. Ahí la acertaron bastante. Bueno, esto es un tema más político de Turquía. Habrán elecciones, economía también importante, en Reino Unido antes de enero de este año, de 2024, todo 2023, no hubieron elecciones, sí que han ido teniendo cambios de gobierno en Reino Unido, pero no hubo elecciones. 90% decía que. China, importante China. ¿Cuánto crecerá China en todo 2024? Se decía, el 58% decía entre un 3,5 y un 5%. Y hemos visto, si no recuerdo mal, que era el 5,1. También más o menos acertar. Fijaros ya las preguntas del The Economist. China
o Taiwán acusará al otro de usar armas contra su ejército o law enforcement force. O sea, ¿habrá algún tipo ya de conflicto claro, aunque sea esporádico? El 83% dijo que no, por lo cual lo hemos hecho Taiwán, pues aún vemos que eso no. Pero la pregunta está, ya que esté la pregunta, pues a mí al menos no me gusta. ¿Detonará Rusia un dispositivo nuclear en territorio ucraniano? 95% no, y no ha sido así, aunque ya sabéis que en su momento se estuvo hablando. Aún 2023, los estoy poniendo para que veáis pues cómo acierta, ¿no? The Economist. Vladimir Putin, que eso también se habló. Vladimir Putin dejará de ser el líder de Rusia, en algún momento se habló. ¿Os acordáis cuando, no me acuerdo cómo se llamaba ese cuerpo de élite que marcharon hacia Moscú y demás? El 91% dice que no, y es verdad, se sigue ahí, y tampoco es un tema de Nigeria. Llegarán a firmar o anunciar un acuerdo de paz Rusia y Ucrania con diferentes datos. Después del 1 de octubre de 2024 es lo que más, si tuviera que pasar, sería a partir de ahí. Entonces esto aún no lo sabemos porque no sabemos, ya estamos en 2024. Perdón, lo estoy diciendo mal. De octubre de este año, sí, perdón, de 2024 es lo que son. Antes de octubre no esperan. Bien, esto era para ver su fiabilidad. Vayamos ahora a ver las perspectivas para este año, las de 2024. Entonces, ¿cuál será el resultado de las próximas elecciones generales que tendrá Reino Unido? Según el The Economist, pasaremos a tener un gobierno laborista. 74. Buenas o malas noticias, depende, o sea, es que el laborismo. Pero si empiezan otra vez a decir que por un lado van a cortar impuestos, como hizo, ¿cómo se llamaba? No la Teresa May. Hostia, ¿os acordáis? La primera ministra que hubo un telediario, que fue a ver a la reina justo antes de morirse. No me acuerdo. No era Teresa May, ¿eh? La otra. Bueno, si alguien se acuerda que me lo digo, si me lo santo. Pues dijo, voy a cortar impuestos, pero no dijo cómo iba a compensar esos menores recursos. ¿Qué pasó con la Gilt británica, que son los bonos británicos? Que empezaron a caer en precio porque no se sostenían, ¿no? Por lo cual, esperemos que en ese cambio reine, digamos, el sentido común. Pero parece claro que va a haber ese cambio, según el The Economist, a los garantistas. Lo mismo, se sigue esperando que el 91% piensa que no antes del 1 de octubre de este año se firmará, si se llega a firmar algo entre Ucrania, de paz entre Ucrania y China. Y aquí, fijaros, se habla del Quad, no sé si estáis familiarizados con el Quad. El Quad es una alianza de países pro-occidente contra China, o para contrarrestar, no, contra China, queda feo, para contrarrestar a China. Tenemos a Estados Unidos, a India, a Australia y a Japón. Entonces ya la pregunta es, pues lo mismo que hemos dicho antes, ¿va a acusar algún país del Quad a China o China a algún país del Quad del uso de la fuerza y demás? Bueno, afortunadamente el 79% cree que no. Elecciones de Estados Unidos, importante, ya tenemos el divertimento con Donald Trump. Espera el 63% de los encuestados en The Economist que será que las ganará el candidato, no se pone porque aún no se sabe, pero en principio no sé, entiendo que debería ser Biden. El 63% cree que ganará el Partido Demócrata. Pero también es muy grande, pero bueno. Y Trump, si llega a ser el nominado para el Partido Republicano, pues en principio perdería las elecciones. Eso también es una pregunta importante, porque al final la primera economía del mundo y el hecho de cambiar. Ya en pasado era así, entre republicanos y demócratas, pero en este caso, cuando hay esta polarización en que hay republicanos dentro del Partido Republicano que están contra de Trump, por ejemplo, creen que está demasiado escorado a posiciones extremistas, pues es un cambio de paradigma importante, el hecho de que entrara Trump, porque entonces hay que ir otra vez el tema de los acuerdos internacionales de comercio, una serie de cosas, su posición de ayuda o no ayuda a Ucrania, yo creo que cerraría la ayuda a Ucrania, bueno, pues
Con lo cual parece que el Partido Demócrata. También el otro día, no sé si visteis, le preguntaban a Putin de quién prefería como presidente de los Estados Unidos y el tío con una cierta sorna decía el Partido Demócrata, porque es más previsible. Yo creo que más fácil para él, ¿no? Trump realmente prefiere más a Trump, pero el Partido Demócrata como que puede, ¿no? Un país que no lo sé, decía esto. Zona euro, importante, nos toca ya mucho más de cerca. ¿Entraremos en 2 cuartos consecutivos durante el 2024 de crecimiento negativo y por tanto recesión técnica? No. El 82% cree que entraremos en 1 cuarto, pero no 2 consecutivos. Hombre, eso tiene sentido si veíamos las perspectivas de crecimiento, si acordáis, del Fondo Monetario Internacional, que en Europa iban creciendo. Más previsiones. El PIB de China se espera desde el The Economist que estará entre el 4,5 y el 6%, en línea de lo que decíamos antes. Y el PIB global del mundo, pues entre el 1,5 y el 3, o sea, el 3,1, pero no mucho más allá del 3. Y bueno, esto es un tema. ¿De acuerdo? Entonces, resumen de todo. Y ahora la sesión de preguntas. Os he hablado mucho de geopolítica, de política, de macroeconomía, de política. Mercados financieros. Mercados financieros, los 2 grandes tipos de activos, renta fija y renta variable. Renta variable, vimos cómo el último trimestre del año pasado funcionó muy bien, sobre todo el sector tecnológico. Puede seguir funcionando bien, pero yo creo que de manera generalizada, mientras tengamos estos nubarrones o esta desaceleración o incluso algunas economías entrando en recesión, no digo que no sea un tipo de activo para tener en nuestra cartera según nuestro perfil, pero creo que aún no, yo al menos no me atrevo de manera consistente o convencida de potenciar o incrementar el peso de la renta variable en nuestras carteras, porque aún veo muchas dudas. Se irán despejando a lo mejor en la próxima conferencia o en marzo. Por cierto, en marzo, ya os lo anunciaremos, haremos una conferencia similar en la que vendrá Lion Trust del Reino Unido, Capital Group de Estados Unidos y JP Morgan. Entonces creo que puede también ser interesante ver el debate. Entonces, bueno, en renta variable podemos potenciar, yo aún no potenciaré. Como decía, a lo mejor en marzo hablamos y hay una serie de nubarrones que se han despejado y entonces hay que potenciar más la renta variable, porque la renta variable, sobre todo en sectores sensibles al ciclo, es decir, que vemos que el PIB va mejorando, hay que estar sensibles al ciclo y puede funcionar bien. Por el momento, y siendo muy aburrido, muy conservador y casi para más, la renta fija, nosotros, ya sabéis que nosotros tenemos un sesgo hacia la renta fija, pero en los momentos que vemos que hay poder la renta variable, lo decimos y bajamos. Pero creo que ahora en este momento, en que estamos en un momento en el que los tipos siguen elevados, creo que en el segundo trimestre debiera empezar a bajar, pero ya veremos, por todo lo que hemos dicho, todo lo que sea ir posicionándonos y teniendo una parte de la cartera, actualmente pensemos que tenemos bonos investment grade o bonos high yield de la parte alta, que de manera combinada o individualmente poco menos, pero de manera combinada nos dan un 5,5%, un 5,80, un 6, un 6,10. Un 6,10. Yo me acuerdo de hace 5 años, como mis clientes amargamente se quejaban de que yo me acuerdo cuando tenía depósitos en el Banc Sabadell o Caixa del Penedès que me daban un 5, ¿no? Ostras, yo pensaba, 5, ¿no? Cero me decían. Y ahora estamos allí otra vez, no en el 5, incluso en el 6. Con productos esos también que no los ofrecen de manera masiva a la banca universal, nos lo ofrecerán esto. Pero en bancas privadas más especializadas, como Ambank, que es donde trabajamos nosotros, pues eso más o menos lo diseñamos y lo conseguimos. Por lo cual, si yo tengo un 6% a 5 años, hombre, ¿por qué me voy a 5 años? De hecho, aquí tenéis nuestra respuesta a la actual situación. Este es el último que hemos hecho. Oye, un 6,10%.
me paga trimestralmente. Vencimiento es 2029 y aquí siempre hay la pregunta, oye, ¿por qué tengo que irme a 2029 si con la curva de tipos invertida o plana a 2 años ya me da el 6,10%? Porque en 2 años los tipos estarán mucho más bajos y cuando vayas a reinvertirlo, lo reinvertirás al 4 o al 3. En cambio aquí yo te aseguro que lo tienes a 5 años al 6,10. Si antes, porque la bajada de tipos es intensa, sube incluso el precio de estos bonos, también los venderemos si tenemos alternativa. O sea, ya lo veremos qué alternativa tenemos. Yo creo que será más difícil, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, con dos, en este caso, este es un ejemplo, que es el último que estamos haciendo. Estamos en medio del cierre de este tema, que está ya súper, no hay mucha demanda. Auchan, pues la compañía está francesa, del mismo grupo donde está Decathlon, Norauto, y otro importante que sí. Bueno, hay nombres muy potentes, Investment Grade, triple B menos, y luego tenemos Volvo Car, y Volvo Car, igual que pasa con Jaguar Land Rover, que es de Tata en India, Volvo Car también, su propietario está en Hong Kong, se llama Geely, me parece, un grupo asiático, Pero bueno, al final tiene una parte importante del negocio, obviamente, en el mundo escandinavo, y Suecia es una economía triple A. Todo el mundo sabe que Alemania es triple A, pero nadie sabe, o pocos saben, que Suecia es una economía triple A, tan sólida como la alemana, ¿no? Doble de más, además aquí nosotros jugamos a otro tema, que es lo que llamamos, en inglés dicen rising star, que significa una estrella que puedes salir hacia arriba, puedes subir. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en doble más, eres investment grade, high yield, no eres investment grade. Pero solo que te mejoren un escalón tu rating, ya saltas al triple B y te pones en investment grade. Y eso siempre genera un incremento importante del precio. No es lo mismo pasar de B menos a B que de doble B más a triple B menos. Entonces se pondría el nivel de este. Sí que es verdad que el investment grade está en la parte baja. No es un triple A, pero si pongo un triple A no puedo dar un 6, ¿no? Pero un triple B menos que está bien y vuelvo a 5 años, 2021. Esto sería un ejemplo. Sí que son, es un tipo de producto que mínimo son 50.000 y luego de esto por poner. Y no mucho más. O sea que encantado de haber explicado esto y estoy abierto a las preguntas que queráis. Críticas, opiniones diferentes, no sé. Nada. No, a mí me gustaría saber tu opinión, porque todo esto está... Sí, una hora hablando. No, vamos a ver. Una descripción que Soña... ¿Quieres que me moje? El mundo, la vida, los mercados, etc. Pero, a ver, yo si quisiéramos hacer inversiones ya sean fondos directamente en acciones y tal, en Estados Unidos básicamente, que es el mercado más grande. A ver, tu opinión particular. De aquí hasta, digamos, en agosto, septiembre, ¿qué prevés? Que la renta variable pura y dura, no mixta ni nada, ¿qué va a hacer? Un aterrizaje bastante fuerte, forzoso, puede hacer un bajón, o estamos realmente en el top o no estamos en el top. Va a subir más. Tu opinión, simplemente. Yo, a ver, a 6 meses es a muy corto plazo. Yo la opinión la doy porque no quiera rehuir la pregunta. A 6 meses es difícil decirlo. Pero yo creo que sí que, como usted decía, ciertamente la renta variable ha tenido una subida importante, sobre todo en la última parte del año. Y yo creo que en líneas generales, en 6 meses la renta variable no dará ni grandes alegrías ni grandes penas. Es decir, creo que va a tener un movimiento. Sí que puede haber en algún momento una cierta corrección o un cierto dinamismo y alegría con subidas, pero en el conjunto de los 6 meses creo que se mantendrá subidas ligeras o con bajadas ligeras. ¿Por qué? Porque precisamente este horizonte temporal que usted me pregunta de 6 meses podría coincidir con si tenemos la decisión o no de subidas y bajadas de tipos. Entonces, eso también, si por ejemplo las bajadas de tipos, en vez de ser, pues son, no sé, por ejemplo, en junio son las bajadas de tipos,
No, lo digo mal. En abril la primera bajada, en junio la segunda bajada. Y además no son bajadas del 0,25, sino que son del 0,50 y del 0,50. Yo creo que eso no va a suceder. Pero si eso sucediera, y entonces los tipos vuelven a bajar, siempre sucede, históricamente ha sucedido, que cuando la renta fija vuelve a tener unos tipos, unas tires menores, hay más tendencia a que haya en esos vasos comunicantes, que son la renta fija y la renta variable, más paso de la renta fija a la renta variable. Por lo cual, la renta variable, la política monetaria le afecta en el coste de su deuda, pero le afecta sobre todo desde el punto inversor, de mercados financieros, en ese posible traspaso, ¿no? Por lo cual, mi respuesta, y me puedo equivocar, creo que no habrá no veremos grandes variaciones en la renta variable en su conjunto en 6 meses. Eso no quita que en algunos sectores, sobre todo tecnológico o toda la industria relacionada, habéis visto lo que os he explicado de Taiwán, pues eso ha hecho que tarde y mal, como siempre en Europa, por ejemplo, hayamos tomado cartas en el asunto y hay directivas europeas para invertir más dinero. Compañías como Infineon, alemana, ASML holandesa, Tokyo Corporation, Tokyo Corporation, KLA Corporation, hay una serie de compañías de este sector que están funcionando muy bien, que a lo mejor sí. Pero en líneas generales, esta es mi opinión, que insisto, me puedo equivocar. Ya otras elecciones también. Sí, es un año de muchas elecciones. Es un año de muchas elecciones y imaginemos, ¿no?, que al final lo que dicen o la común opinión, que podría ser muy parecida a la del Economist o Financial Times o Bloomberg, nos lanzan a esta idea de que, bueno, pues en Estados Unidos los demócratas, en Reino Unido los laboristas. Imaginemos que eso no se cumple y resulta que gana Donald Trump, por ejemplo, y que en Reino Unido pues sigue el señor no me acuerdo, Sunny. Yo te lo pregunto qué es y no me ayuda. Bueno, es que entonces eso también, o que, por ejemplo, se extiende, como os decía, el problema. La geopolítica, desgraciadamente, me encanta el estudio de la geopolítica y por eso hice relaciones internacionales, y en otros momentos no ha parecido muy útil en mi análisis diario, ¿no?, o anual. Pero ahora vuelve a ser muy importante la geopolítica. Pensemos que estamos en un momento, desgraciadamente, probablemente de los más complicados desde la Guerra Fría, ¿eh? Esa Segunda Guerra Fría que llevamos por todo. Es que hay una Segunda Guerra Fría. Entonces, hay muchos sectores, también muchos factores geopolíticos, el tema que os decía de Gaza, que se ampliara a Siria, Líbano, Irán, el tema del mar de la China, que no se llegue en guerra, pero haya un bloqueo. Es decir, hay muchos, y como tú decías, pues hay mucho este año, muchas. Más preguntas. Sí. Adelante. Vamos a ver, si no recuerdo mal, el ministro de Economía alemán, ayer o anteayer. Español. Sí, ayer o anteayer pronosticó que la economía alemana no andaría más allá de un 0,2% de crecimiento para este año, en buena parte debido a que la industria alemana, contrariamente a lo que había sucedido en años anteriores, o algunos años anteriores, últimamente se estaba, vamos a llamarlo así, desacelerando o perdiendo fuelle. También reflejado en la bajada de las exportaciones industriales alemanas, sobre todo en los dos grandes pilares de la industria alemana, que son la química y la mecánica. Por otro lado, claro, Alemania está empezando a notar pues, los efectos negativos del exceso de ecologismo. Bueno, esto ha de dar efectos negativos casi siempre. En Alemania han comulgado un modo de ver excesivamente con la revisión ecologista, y el ministro de Economía se está dando cuenta de que
por un lado, la energía, que ellos se han hecho muy dependientes, sobre todo también por el cierre progresivo de las plantas nucleares. Por otro lado, les ha venido pues, como un palo fuerte pues, la subida energética en general, se han hecho más dependientes. Total, en definitiva, yendo a lo que puede repercutir. La industria alemana pierde cuello, o así lo prevé el ministro alemán, y lo confirman los datos, por el peso que la economía alemana tiene dentro de la Unión Europea y muy directamente también en cuanto a España, y por lo que nos toca a nosotros, no tanto ya por la repercusión que pueda tener en el consorcio mundial, digamos, me da la impresión de que estas expectativas de crecimiento muy específicamente para la Unión Europea y muy concretamente para lo que toca a España, no son tan, o no serán, o puede que no sean tan halagüeñas como, no usted señala, sino, digamos, la propaganda pública da a entender. Es mi punto de vista, o mi reflexión. Muy bien, pues gracias por la reflexión extensa y detallada. A ver, el Fondo Monetario Internacional, que es los datos en los que yo me he basado, por ejemplo, para Alemania, dan un crecimiento del 0,5 para todo el año, que tampoco son unas previsiones, digamos, espectaculares. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que es de un crecimiento positivo. En el caso de España, del 0,9, perdón, del 1,5, perdón, del 1,5. Yo aquí, es decir, comparto con usted un tema que para mí es principal. Al final, Alemania es una economía muy bien equilibrada, pero que tiene un peso importante el sector manufacturero o el sector industrial, con la química, la automoción y demás. Entonces, si hay una cierta desglobalización o un incremento del comercio mundial, que antes lo comentaba, que es muy, digamos, muy tímido, junto a un menor crecimiento de Alemania, a un decrecimiento actualmente de Japón, a una economía china con ciertas dificultades, por nombrar solo estas, eso acaba repercutiendo en Alemania, porque Alemania, sabemos todos, es una economía muy abierta y, como usted decía, es una economía en que las exportaciones son una parte muy importante de la actividad, de los datos alemanes, y al final Alemania es el primer país, todo, pero Alemania especialmente, es un país muy interesado en que esta desaceleración económica del mundo sea menor de lo que parece que puede ser. Y por eso también he querido comentar pues, los riesgos a que mejore o los riesgos a que empeore. Entonces, no lo sé si al final, como dice el ministro de Economía alemán, será el dato que él decía, pues de 0,5%. Pero creo que estamos de acuerdo en que Alemania, en el caso de acabar el año en recesión, no será una recesión profunda y puede ser menos 0,3, menos 0,2. Y en caso de que no acabe en recesión y esté en expansión económica, también será una expansión económica moderada, tímida o ligera, lo queramos decir. Esta es mi opinión, que me puedo decir. ¿Respondido? Sí. Muy bien, gracias. Yo quería hacer otra pregunta, una chorrada, pero a ver, vamos a ver. Ahora, si quieres, lo que tienes que invertir en fondos variables, entonces vemos que hay una situación un poco, una incertidumbre de cómo va a ir la renta variable y tal. Si inviertes en renta fija, aquí lo mejor, pensando en un decremento de tipos de interés, mejor, creo que has dicho esto, que en invertir en unos fondos que estén a unos vencimientos del 5%, perdón, 5 años, 6 años, más largos que cortos, que 1 a 3 años. Sí. No es conveniente un 3 años. No, ahora 5 para arriba. Es así, ¿no? totalmente. Es decir, aunque esto que... Aunque sí que es cierto, esto es una discusión que he tenido yo con muchas gestoras importantes cuando vienen a Barcelona y demás,
han estado muy pesados o muy insistentes que para aprovechar la curva de tipos invirtiéramos lo que llamamos en el mundo, ¿no? A nivel técnico de la renta fija, con poca duración. Es decir, que aprovecháramos letras a 12 meses, a 18 meses y demás. Y yo siempre he contrapuesto esa opinión de manera firme, me puedo también equivocar, obviamente, nadie tiene razón absoluta, de que esto hace 1 año y medio o 2 probablemente era correcto porque estaban subiendo los tipos. Pero ya hace un tiempo, los que seguimos muy de cerca la política monetaria, nos damos cuenta de que estábamos, si no ya en esa cima, muy cerca de la cima. Por lo cual, en el momento en que eso ha quedado más claro o más claro, entonces cuando yo empiezo a coger duración. Porque entonces, primero reinviertes a un tipo menor y segundo, aparte de los cupones, de por ejemplo, un producto como este, que es del 6,10%, el precio sube del bono. Bajadas de tipo, subida de precio, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Yo llevo muchos años en la renta fija, los que lo conocen ya lo saben, y podría decir de que es de los momentos más dulces o más fáciles para mi trabajo. Era difícil cuando yo seguía haciendo renta fija y todo el despacho teníamos renta fija, renta variable, cuando los tipos estaban a 0 o al 1. Y a pesar de ello hacíamos renta fija y nuestros clientes tienen un rendimiento decente para el entorno del tipo. Pero es que ahora me lo ponen muy fácil. ¿Eso quiere decir que olvidemos la renta variable? Para nada. Eso dependerá del perfil inversor de cada uno. Hay clientes pues, que quieren tener un 30 de renta variable, un 40. Ahora, a esos clientes también les digo, o esos inversores también les digo, que la renta variable ahora mismo está menos clara que la renta fija. Ahora mismo, en este momento, dependiendo de lo que vaya sucediendo en todo este rollo que os he explicado de los problemas que hay, entonces veremos. Pero en este momento, no ser sectores concretos o sectores defensivos también, depende de sectores defensivos, pero porque ¿no? Pues la renta fija para mí con duración. I després de la castanya històrica de la renta fixa Sí. i tal, tu ara estàs parlant d'una durada doncs, a 5-6 anys. Sí. Vale. Els bons que hi ha de més llarga durada, que són els que es van formar la castanya, amb baixada de tipus, tu creus que aquell també començarà a recuperar un preu? Aquell realment, amb més duració agafis, si l'acertes, pujaran encara més. Sí. Perquè sí, si per exemple tu compares un bo a 5 anys i un bo a 10 anys, el de 10 anys, si l'acertem i baixen tipus, pujarà més en preu. Però, En proporció pujarà més. en proporció pujarà més. Però, ara diguem, si vols... No, tenen una vida... No, si vols em dius cubà, i ho accepto. No, ja t'entenc. Si jo agafo un bo a 10 anys i la baixada de tipus que jo espero a partir de març, juny, abril, s'allarga fins al desembre, Sí. això fa que el dany, tot i que no hi hagi més pujades, però per un tema d'anticipació, no? D'expectatives, pot haver un impacte negatiu en preu del bo a 15 anys, sí, més alt que el de 5. I per tant, soc covard i dic sí però no. És a dir, agafo 5 anys, agafo duració, però tampoc perquè tu 25 anys amb això, tinc una certa experiència, però m'he equivocat moltes vegades i m'equivocaré encara moltes més. I per tant, no tinc l'arrogància de dir, escolta, Robert, vinga, toca d'aquí, amb bonus a 20 anys. No. I jo crec que, a més, això que no ho tinc estudiat, perquè jo miro la curva de tipus i veig que el risc-rentabilitat en aquesta part de la curva dels 5 anys està molt. A 5 anys està molt. Sí. Ara poden ser 4 o poden ser 6, però al voltant d'això està. Ja has parlat del cul, mitjà, llarg, i ja està. Ja està bé. O sigui, pugen els tipus d'interès, la renta variable segur que baixarà, perquè és una conseqüència. La renta fixa. No, sí, La renta variable també. La renta variable baixarà, perquè la renta fixa doncs, hi haurà més demanda, la gent es posarà... Si pugen, no, si baixen. No, jo dic, si puja la renta variable baixarà. No, Si pugessin una altra vegada els tipus perquè I s'equivoquen. pugen els tipus. I en fet, estem uns 5 i diuen, és que poden pujar els 10, que és una barbaritat. Per mi, no? Fins a 5 està bé. Però I el màxim. el tema és que ara
al final el mercat es mou per expectatives i descompta escenaris. I ara està molt clar, o no molt clar, hi ha molt, diguéssim, molt consens en què el pròxim moviment serà de baixades. Si en comptes de baixades hi ha pujades, hi haurà terra a bastar i als mercats, perquè ningú ho espera, ni jo ho espero. I això seria el problema. O hi ha baixades o hi ha moltes baixades. Sí, va la cosa va malament, pero pujadas. También os digo que hablando de las bajadas, es verdad que tampoco espero bajadas, digamos, de muchísima entidad, de muchísimo calado, por dos razones. Una, porque como pronto pues empezarán, no sé, mitades de año más o menos, el mes 5, el mes 6, por lo cual solo te queda medio año más de bajadas, punto 1. Y punto 2, porque como ha sucedido en otros momentos en pasado, cuando se han pasado de rosca y han bajado demasiado, eso ha generado otra vez tensiones inflacionistas importantes. Y ahora mismo el miedo a la inflación es importante, porque nos habíamos olvidado en el mundo desarrollado de la inflación. Nos habíamos olvidado. Y la inflación es un problema siempre que está latente. Por lo cual, si bajamos tipos demasiado rápido, la inflación puede volver a repuntar. Por lo cual creo que va a ser moderada. De hecho, hoy me preguntaba un cliente que tenía un crédito, no sé dónde, tal, me dijo, oye, el Euribor, ¿cuánto crees que va? El Euribor a 12 meses. ¿Cuánto crees que bajará hasta final de año? Y yo le he dicho, alrededor de un 0,80 a 1%. Y es lo que yo creo. Mejor es más, pero alrededor, pues muchísimo. Vale, sí que es, hoy es un punto. Pero quiero decir, teniéndolo como lo tenemos en el 3,59, me parece que estaba antes de esta mañana, tampoco es muchísimo, pero bueno, es que mucho no hay tiempo. Tampoco hay tiempo para mucho, ¿no? Obviamente las bajas, igual que las subidas, que han sido más violentas, pues las hemos tenido durante 1 año y medio, 2, pues las bajadas también las tendremos durante 1 año, 2 o 3. A ver, no volveremos, creo, a unos tipos 0. Ese también, ese yo creo, error. No volveremos a eso. Pero obviamente tampoco nos vamos a mantener en Estados Unidos al 5,5 o en el 4,5. Eso hay que, eso yo creo que está fácil. En cualquier caso, creo que fue ayer el presidente de la Reserva Federal Norteamericana dio una especie de hoja de ruta, una pauta algo nebulosa en el sentido de próximo movimiento de bajada de tipos a raíz de que la inflación en Estados Unidos bajó, digamos, más o se puso a un nivel poco mejor del que se esperaba, o sea, más bajo del que se esperaba. Y eso parece ser que el mercado lo interpretó como que las bajadas de tipo podían retardarse, ¿no? Sí, cierto. Podían retardarse. Si esto es así, el panorama general en cuanto a tipos puede ser que vayan bajando, pero a lo mejor no bajan tan deprisa como inicialmente el escenario se espera. Claro. Es que, de hecho, otro de los puntos clave este año, y además los mercados estarán hipersensibles a ello, es ir viendo durante el año, en función del discurso más hawkish, que es de retardar las bajadas, o más dovish, que es de hacerlas rápido y con cierta intensidad, en función de cuál es el tono que va tomando cada banco central en ese tono más hawkish o más dovish, pues el mercado va a ir reaccionar o sobre reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, a ver, el año pasado pues ya sabíamos que había subidas de tipos. Y el anterior, cuando empezaron también, fue triste para el mercado, 2022, muy difícil, pero la dirección era esa. Ahora la dirección ya no será esa, pero esa cima, lo que yo he llamado ya en otras conferencias, esa pausa monetaria que dure 4 meses o dure 18 meses, cambia completamente el escenario para todos nosotros, lo seguro. Y ahí,
cuando uno oye, pues parece que no va a bajar tipos. A ver, yo, por ejemplo, aquí, con todo el respeto del mundo, Christine Lagarde me la creo menos, porque Christine Lagarde, cuando Estados Unidos ya estaba subiendo tipos, además los anglosajones siempre son más rápidos, en el error o en el acierto, pero son más rápidos y más expeditivos. En Europa nos gusta más debatir y opinar, que todo el mundo opine y tal. Pues ella decía que no. Christine Lagarde, yo es que me acuerdo, no voy a subir tipos, hasta que al final subió tipos. ¿Cómo vas a subir tipos si el Banco Central principal del mundo está subiendo tipos? No puedes, porque además lo que vas a hacer es que si ellos van subiendo tipos, el dólar se va a fortalecer contra el euro, que darà miedo, no? Històricament, sempre la Reserva Federal, en casos de Jerome Powell, sempre acostumen a ser, històricament, sempre són més agressius, pujades o baixades. Sempre s'anticipen a Europa. Sempre van per davant. Sempre hi són baixades o pujades de taxes d'interès més agressius que no pas Europa. O sigui, sempre sembla que el Banc Central Europeu, aquest és la Lagarde, esperi la reacció dels Estats Units, de la Reserva Federal dels Estats Units, per veure aviam què fa i funcionar a continuació, no prendre la decisió a continuació. Històricament ha sigut així, i probablement aquesta vegada pot també ser així. Però jo és de les vegades, jo la segueixo, la política monetària, és de les vegades que crec que podria ser no així, podria canviar. Per què? Per què? I m'explico. No perquè aquí siguem més expeditius, més ràpids i més decidits que els americans, perquè no ho som, els europeus en general. Però, com que aquí el ritme de creixement ho estem veient, no? Regne Unit, bueno, clar, Regne Unit tampoc és la Unió Europea, però el to d'Europa és de menys resiliència que els Estats Units, potser Lagarde es veu amb l'obligació de baixar tipus abans que l'ha fet per ajudar una economia més malmesa que Alemanya. Per això és la meva argumentació. Em puc equivocar, Igual passa el de sempre, Però aquesta vegada és de les vegades que ho vull veure. És de les vegades que ho vull veure. Sí. Tot i que hem vist que també hem vist que anirà d'accelerant l'economia americana, però a uns nivells més elevats. I per això aquesta vegada, amb algun client, amb el Barrona, això li estic comentant, dic, no sé qui farà el primer moviment. No sé qui farà el primer. Molt bé. Endavant. ¿Qué va a hacer el dólar? ¿Vamos a subir o vamos a ganar? Dependerá de esto. Dependerá de los tipos. Sí, dependerá de esto. Si realmente sucede este posible escenario que digo de que el Banco Central Europeo baja tipos antes que Estados Unidos y actualmente ya hay ese gap del 4,25 aquí o el 5,5 allí y nosotros bajamos tipos antes, pues el dólar se fortalecerá contra el euro. Ya están niveles bastante fuertes, estamos en ese 1,07, 1,08. Yo no le veo mucho más subida al dólar, honestamente. No le veo mucha más subida al dólar, honestamente, a no ser que sucediera esto. Pero sí que es cierto que tampoco claramente veo esa rápida debilidad otra vez del dólar. Si los americanos son muy decididos, muy rápidos, intensos y bajan los tipos, como decía Pera, antes que los europeos y con cierta rapidez, entonces ahí sí que el dólar pues, puede ir otra vez por encima de los 15 euros. No lo sé, muy difícil la respuesta. Esto, pero es que es de los momentos y otra en que está difícil. Muy corta, no sé lo que no. nos puede afectar, sobre todo a Cataluña. La sequía. Bueno, es un problema gravísimo porque tenemos muchísima gente trabajando que va a depender del agua. Los hoteles, los que fabricamos piscinas, y hay un mercado enorme. La jardinería, hay un mercado enorme con muchísima gente trabajando. Y si no tenemos agua, va a incrementar el paro aquí muchísimo. Y vamos a perder un montón de turistas y tenemos el 20% de turismo de España. No, y no es broma. Sí, ese es un problema importante. Fijaros que en una de las diapos que os presentaba se hablaba del tema climático, no para todo el tema del cambio climático, para todo este tema más ideológico que real. A nivel de efectos reales, de impactos del clima, ¿no? En cosas concretas. Claro, el tema de la sequía
en el caso catalán, por ejemplo, tiene un impacto en todo el tema del costo, o sea, del producto agrícola, ¿no? Es decir, tienen que importar el agua porque no pueden regar como antes, eso incrementa el costo del producto. Entonces, eso es un tema, hablando, ya no hablo de un tema social, ¿no? De un tema estrictamente económico que va a ser inflacionista. Esto es un caso perfecto de inflacionismo, ¿no? Y también, desgraciadamente, y si no lo digo, reviento, es decir, no todos, pero algunos políticos también podían haberse ya puesto a hacer algo antes. Porque está muy bien decir que estoy completamente de acuerdo, que el Ministerio de Fomento en Madrid no invierte lo que han dicho que van a invertir en Cataluña, y estoy completamente de acuerdo porque no debería ser así, pero también estoy muy de acuerdo en que es una vergüenza que la ACA, la Agencia Catalana del Agua, también ha invertido, pues no sé si un tercio de lo que tenía presupuestado en desalinizadoras y demás. Es una vergüenza. Entonces, menos hablar y poneros a marchar. Y si no digo relleno. O que nos digan que es cierto, o que también nos digan, no quiero ser ahora populista, pero que nos digan que tenemos que tener cuidado con el consumo de agua, ciertamente, y después resulta que me parece que es en el cauce del Besòs, por Badalona, no sé dónde, hay una fuga desde hace muchos años, y me parece que decía el otro día 270.000 litros de agua perdidos cada dia, me parece. Sí, sí. Una vergüenza. No, eso és una vergüenza. 5% del consum de l'aigua que s'utilitza es perd en fuites. Es perd en fuites. A mi això també me parece vergonzoso. Fuites d'aigua perquè no renoven les infraestructures, no renoven. Pues entonces dice, no, en este caso concreto, es que no domino el tema, pero lo escuchaba por la radio, y decía, no, es que el problema es que me hacía gracia, pero no era para ponerse a reír o a llorar. No, es que para poder arreglar esta pérdida tan importante hay que cerrar el agua, ¿no? Porque hay que buscar la alternativa y para no cerrar... Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y días pasan en champagne, vamos esperando. Hombre, ahora tendremos que tomar cartas nosotros algún día. Y no, la excusa era esa. Es decir, que vamos a tener que cortar eso, va a ser peor, porque no tengo, ¿no? Pues empieza a poner el bypass para poderlo hacer y luego haz la nueva infraestructura. O sea que, sí. No quiero ser, yo no soy un populista, pero sí, me parece. Pues nada, señores, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en casa. Gracias.